Si estás aquí, es porque algo dentro de ti se resiste a apagarse por completo. Puede que estés cansado. Puede que sientas que nada tiene sentido, que intentaste todo y no funcionó, que la vida no te escucha y tú tampoco quieres seguir hablando. A veces el alma se encierra, no por rendirse, sino por protegerse. Y cuando eso ocurre, la oscuridad parece más grande que uno mismo. Pero hay una verdad que aún no ha sido dicha, una que late justo ahora mientras lees esto. Tu espíritu sigue vivo y no ha dicho su última palabra. Esta no es una historia común. Es un mensaje, una pausa del universo solo para ti. Como si alguien o algo hubiera esperado el momento exacto en que ibas a rendirte, para poner esto en tu camino. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, ni promesas vacías, pero sí encontrarás algo que quizás habías olvidado: tu poder, tu fe, tu fuego, porque no importa cuántas veces hayas caído. Lo que importa es que aún estás aquí, y si estás aquí, es porque no todo está perdido. Es porque aún hay una página más que escribir. El día en que casi se rindió no era una noche distinta a las demás, pero algo dentro de ella ya no tenía fuerzas. Sentada en el borde de su cama, con la espalda encorvada por el peso de pensamientos que nadie más veía, solo podía repetir una frase en silencio: no puedo más. El teléfono no sonaba. Las respuestas no llegaban. Las promesas se habían roto, y lo poco que quedaba de su fe temblaba como una llama a punto de apagarse. Había dado todo, amado con todo, confiado, más de lo que debió. Y sin embargo, ahí estaba, sola, rota, vacía. Miró al techo oscuro, con los ojos llenos de agua, sin decir una sola palabra. Porque ¿a quién se le habla cuando ya ni siquiera se cree en uno mismo? Fue entonces cuando ocurrió. No un milagro de esos de película, ni una luz mística descendiendo del cielo. Fue algo más sutil, más íntimo. Fue una sensación leve, casi imperceptible, como si alguien, desde dentro, le susurrara al oído del alma: todavía no, no ahora, no así. Ella no entendía de dónde venía esa voz. No sabía si era Dios, si era su subconsciente, o si simplemente era su espíritu resistiéndose a morir. Pero esa pequeña frase lo cambió todo. Lloró, sí. Pero por primera vez en mucho tiempo, lloró con dirección, como si algo que estaba dormido por fin se hubiese despertado, como si el alma dijera: gracias por escucharme. Esa noche no se resolvió su vida. No volvió la persona que la abandonó. No se arreglaron sus problemas económicos, pero volvió algo más importante: la certeza de que aún no había terminado. Lo que entendió esa madrugada es algo que muchos olvidan, que a veces no es la vida la que debe cambiar, es el alma la que debe decidir seguir respirando desde otro lugar, porque uno no se rinde cuando está cansado. Uno se rinde cuando olvida quién es. Y ella, justo en ese instante, recordó su nombre interno, el que nadie le dio, pero que siempre estuvo ahí. Ese nombre que no se pronuncia con la boca, sino con la decisión de volver a levantarse, cuando el alma empieza a caminar otra vez. Al día siguiente, todo parecía igual: el mismo cuarto, la misma luz gris filtrándose por la ventana, el mismo silencio que parecía más ruido que paz. Pero había algo distinto, algo imperceptible desde fuera, pero imposible de ignorar desde dentro. Ella no lo llamaba fe, porque la fe se le había caído de las manos muchas veces. No lo llamaba esperanza, porque la esperanza, para ella, era una palabra demasiado rota. Era algo más sencillo. Era la decisión de seguir caminando, aunque fuera despacio, aunque doliera, aunque el miedo siguiera allí, sentada a su lado como un huésped silencioso. Y así fue como comenzó todo. No volvió con fuerza,
Volvió con temblores, con dudas, con pasos torpes, con la voz temblorosa y con el alma todavía herida, pero dispuesta a dar un paso más, sin saber a dónde. Esa es la verdad que nadie cuenta. No hay luces celestiales que te rescaten. No hay fórmulas mágicas que curen de un día para otro. Lo que hay es una decisión íntima, cruda, solitaria, que cambia el rumbo de tu espíritu para siempre. Ella empezó a hacer pequeñas cosas. Caminar 10 minutos sin el peso del teléfono. Escribir frases que no pensaba mostrarle a nadie. Respirar sin apurarse. Y por primera vez en meses, escuchar lo que su cuerpo pedía sin gritar. Hubo días en que quiso volver atrás. No todo fue crecimiento. También hubo caídas. Muchas. Pero ya no era la misma. Ahora sabía que cada vez que el alma se caía, no era el fin, era un llamado, un recordatorio de que rendirse sigue siendo una opción, pero ya no es su opción, porque había descubierto algo que el mundo no enseña, que el alma también tiene músculos, y que cuando decides caminar con ella, aunque sea en silencio, la vida empieza a moverse contigo. El día que la vida le respondió en silencio. No esperaba nada, y tal vez por eso, algo llegó. No fue una llamada de disculpas, no fue un ascenso en el trabajo, ni una noticia que lo cambiara todo. Fue una sonrisa, la de una niña en la calle que la miró como si la conociera de antes. Una mirada limpia, inocente, una mirada que no juzga, no exige, no espera. Solo ofrece algo que pocas veces se recibe de verdad: presencia. Ella se detuvo, y por primera vez en semanas, sonrió también, no porque todo estuviera bien, sino porque en ese instante, algo dentro de ella también se sintió visto. No se trataba de esa niña, se trataba del universo, enviándole señales que no se gritan, sino que se susurran al alma cuando está empezando a despertar. Ese día notó cosas que antes le parecían invisibles. El aroma del pan al pasar frente a la panadería, el sonido del viento entre los árboles, el calor del sol tocándole la piel sin pedirle permiso. No es que la vida se volvió mágica, es que ella dejó de pasarla por alto. Eso fue lo que más la sorprendió, que no necesitaba que el mundo cambiara. Solo necesitaba mirarlo desde el lugar donde su alma volvía a respirar. Esa tarde, al llegar a casa, no encendió el televisor, no buscó ruido, no buscó distracciones. Se sentó con una taza caliente entre las manos y dejó que el silencio le hablara. Y lo que escuchó fue tan claro como un grito, aunque nadie dijera nada. Estás viva, no estás sola. Esto también es vida. Ese día comprendió una verdad que cambió su forma de mirar todo. No todos los milagros se ven. Algunos solo se sienten, y solo quienes deciden seguir viviendo desde dentro pueden percibirlos en su forma más pura. Cuando todo cambió sin que nada cambiara. Afuera el mundo seguía igual. Las facturas, la rutina, las conversaciones vacías, la incertidumbre del futuro, la soledad que a veces se sentaba a cenar con ella sin pedir permiso. Nada parecía distinto, pero dentro ya no era la misma. Antes cada dificultad era un monstruo, cada silencio un juicio, cada error una condena, cada día una repetición sin sentido. Pero ahora todo se sentía diferente, aunque objetivamente nada hubiera cambiado. ¿Por qué? Porque su alma ya no estaba en modo supervivencia, estaba despertando. Y cuando el alma despierta, no hace falta que el mundo te aplauda, ni que las cosas mejoren de golpe. Lo que hace falta es saber que tú ya no estás huyendo de ti. Ella empezó a caminar por las mismas calles, pero ahora veía detalles que antes ignoraba. Los rostros tristes le hablaban más. La naturaleza parecía tener algo que decirle.
Incluso sus pensamientos comenzaron a tener otro tono. Ya no se decía, no puedo. Ahora se decía, tal vez sí, pero a mi ritmo. Ya no se preguntaba, ¿por qué a mí? Ahora se decía, ¿qué quiere enseñarme esto? Ya no se gritaba, nadie me quiere. Ahora podía susurrarse, me estoy aprendiendo a querer yo. Esa es la diferencia que nadie explica. Que a veces no es que la vida cambie, es que tú la miras desde el lugar donde tu espíritu se está rearmando. No hay transformación más profunda que esa. Es silenciosa, sí. Es lenta muchas veces, pero es real y una vez ocurre, ya no hay marcha atrás. Puedes volver a sentir miedo, tristeza o dolor, pero ya no con la misma desesperanza, porque ahora sabes algo que antes ignorabas. No estás hecho para rendirte, estás hecho para recordar quién eres, justo cuando todo te hace dudar. El momento en que soltó el peso que no era suyo. Llevaba años cargando con cosas que no eran de ella. Palabras que otros dijeron, culpas que no le correspondían, heridas que no causó, pero que decidió guardar, sombras que otros proyectaron sobre su luz. Y lo peor de todo, las había aceptado como parte de su identidad. Se repetía cosas como, yo no soy suficiente, esto es lo que merezco, siempre me pasa lo mismo. Tal vez no nací para ser feliz. Y sin darse cuenta, esas frases se habían convertido en cadenas suaves, invisibles, pero potentes, como si alguien le hubiera colocado una mochila en la espalda, y cada pensamiento triste añadiera una piedra más, hasta que un día, sin esperarlo, se detuvo. Estaba caminando por una calle cualquiera, y sintió que el corazón le pesaba demasiado. Se apoyó contra una pared y no lloró, no habló. Solo respiró, y en ese instante lo entendió. No todo ese dolor era suyo. Mucho venía de historias que no había elegido, de heridas heredadas, de expectativas impuestas, de máscaras que había usado para encajar en un mundo que nunca la entendió. Y ahí, en medio de esa calle sin nombre, decidió dejar de cargar lo que no le pertenecía. No fue un acto heroico, no gritó al cielo. No rompió fotos ni quemó cartas. Solo hizo algo más poderoso. Perdonó. No porque los demás lo merecieran, sino porque ella sí lo merecía. Merecía seguir. Merecía estar liviana. Merecía sanar sin pedir permiso. Soltar no fue fácil, pero fue sagrado. Se despidió de antiguas versiones de sí misma. Dejó de esperar explicaciones. Dejó de castigar su corazón por haber amado, incluso cuando fue herido. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente, no por cansancio físico, sino porque el alma, al fin, había soltado el peso que no era suyo, la fuerza que viene después del vacío. Después de soltar, no vino la euforia. No hubo fuegos artificiales ni una alegría repentina. Vino el silencio, un silencio inmenso, como cuando una tormenta se retira y deja el cielo en pausa. Y con ese silencio llegó el miedo a no saber quién era sin todo aquello que había cargado. El miedo a no tener ya esa vieja tristeza que, aunque dolía, le daba identidad. El miedo al vacío, porque eso es lo que pasa cuando el alma suelta. Queda espacio. Y el espacio, aunque es libertad, al principio se siente como abismo, pero no tardó en descubrir algo que cambió su forma de ver la vida. El vacío no era ausencia, era preparación, un terreno fértil que esperaba algo nuevo, algo auténtico, algo que viniera desde adentro y no desde el miedo. Y en medio de ese vacío comenzó a sentirse diferente, no más fuerte, necesariamente, sino más presente, más enraizada en el momento, más capaz de escuchar lo que antes ignoraba. No necesitaba hacer grandes cosas.
No buscaba que el mundo la validara, solo quería ser, y eso, para un alma herida, es una revolución. Y así empezó a nacer una nueva fuerza. Una fuerza que no gritaba, sino que susurraba con certeza. Que no se basaba en logros, sino en integridad. Era la fuerza de alguien que se ha enfrentado a la sombra y ha decidido no rendirse. La fuerza de alguien que ha llorado, pero no ha muerto por dentro. La fuerza de alguien que elige vivir sin disfraz, aunque duela, aunque tiemble, aunque a veces no sepa cómo. Y eso, sin saberlo, comenzó a cambiar todo. Porque cuando uno se reencuentra con su propia luz, la vida entera lo empieza a notar. Los vínculos cambian, las decisiones se afilan, las oportunidades llegan no porque se las busque con desesperación, sino porque uno ya no se conforma con lo que no vibra con su verdad. Así es como la vida empieza a abrirse. Cuando el alma se hace liviana, se hace libre y se hace fiel a sí misma. Y eso ya no se puede detener. Escuchar el llamado que siempre estuvo allí. No fue como una revelación. No hubo trompetas celestiales, ni una voz del cielo dándole instrucciones. Fue mucho más suave y, al mismo tiempo, mucho más real, como si el universo, en silencio, hubiera estado esperando que ella dejara de correr, para poder decirle algo importante. Comenzó a sentirlo como un susurro leve en medio de lo cotidiano. Una idea que regresaba sin ser llamada. Una pasión que había enterrado hace años. Un deseo de compartir, de crear, de ayudar, que no nacía del ego, sino de la necesidad del alma de entregarse a algo más grande que el dolor. Empezó a recordar cosas que la hacían vibrar. El arte, la escritura, escuchar a otros sin juzgar, contar historias, ofrecer su tiempo sin esperar recompensa. Y en esos pequeños actos, en esas semillas escondidas, comenzó a notar algo sagrado. Su propósito no era una meta, era una forma de estar presente. Una forma de ser luz, aunque aún no supiera a quién alumbraría. Una forma de sanar, aunque todavía hubiera partes de ella que dolían. Una forma de vivir sin rendirse, no por deber, sino porque ya había probado lo contrario y había entendido que su alma vino a más que sobrevivir. Ese llamado no venía de fuera, no era lo que los demás esperaban, no era lo que el mundo aplaudía. Era una voz interna, conocida, antigua, que por fin se animaba a hablar sin ser interrumpida, y ella, por primera vez, decidió escuchar sin prisa, escuchar sin miedo, escuchar sin pensar que estaba loca por creer en algo invisible. Porque a veces la locura más grande es vivir toda una vida sin responder a esa voz. Y desde ese día, algo cambió para siempre. Ya no necesitaba tener todo claro, solo necesitaba dar el siguiente paso. Y cada paso, por pequeño que fuera, la acercaba más a sí misma. Al lugar donde el propósito no se busca, se recuerda. La vida después del renacimiento interior. Ya no era la misma. No porque hubiera cambiado de ciudad, ni de trabajo, ni porque alguien nuevo hubiese llegado a su vida, sino porque ella había regresado a sí misma. Y cuando eso ocurre, la vida también cambia de tono. No se vuelve perfecta, pero sí se vuelve propia. Ahora despertaba y agradecía. No porque todo fuera ideal, sino porque comprendía que el solo hecho de respirar, de estar viva, de tener una nueva oportunidad cada día, ya era un milagro silencioso. Había empezado a rodearse de personas distintas, no porque buscara reemplazar a nadie, sino porque su energía nueva ya no vibraba con lo que antes la arrastraba. Su forma de amar también cambió. Ya no amaba para no estar sola, ni para llenar un vacío. Amaba desde la abundancia, desde la elección, desde la paz. Y eso hizo que todo a su alrededor empezara a florecer, casi sin esfuerzo. No porque la vida le debía algo,
sino porque ella se había convertido en alguien que sabía recibir. Cada acto que antes parecía trivial, preparar el desayuno, caminar sola, ayudar a alguien sin que lo pidieran, ahora tenía un nuevo significado, era una extensión de su luz. Porque cuando uno se reencuentra con su alma, ya no busca impactar el mundo desde la lucha, sino transformarlo desde la presencia. Eso es lo que pocos entienden, que la verdadera victoria no está en que todo te salga bien. Está en vivir con verdad, incluso cuando todo tiembla. Y ella lo hacía. No era perfecta. Seguía teniendo días grises. Pero ahora sabía que esos días no definían quién era. Solo le recordaban que seguía viva, que aún sentía, que aún crecía. Había dejado de esperar un gran final feliz y había comenzado a escribir pequeños comienzos sagrados cada día. Y eso era el verdadero renacimiento. Tu espíritu no ha dicho su última palabra. Tal vez estás aquí, justo ahora, con los ojos cansados y el corazón lleno de dudas. Tal vez sientes que ya lo diste todo, que ya lo intentaste 1000 veces, que el dolor ha sido más fuerte que la fe y que por dentro algo se está apagando. Pero antes de rendirte, escucha esto. Tu espíritu no ha dicho su última palabra. Ese suspiro que diste hoy, ese gesto de seguir leyendo, de escuchar aunque estés roto, de abrir tu alma por unos minutos, eso también es un milagro. Porque la rendición no ocurre cuando uno fracasa. La verdadera rendición ocurre cuando dejamos de creer en lo que somos. Y tú sigues aquí. Eso lo cambia todo. Tu alma aún está hablando. Aún hay cosas que tienes por ofrecer. Aún hay personas que necesitan exactamente lo que solo tú puedes dar. No importa cuántas veces hayas caído. No importa si todo se derrumbó. No importa si nadie lo ve, si nadie lo reconoce, si nadie lo agradece. Tú no eres ese fracaso. Tú no eres esa pérdida. Tú no eres ese error. Tú eres el fuego que volvió a encenderse cuando ya nadie lo esperaba. Y ahora que lo sabes, ahora que lo sientes, hazte una promesa. Nunca más apagar tu luz por miedo. Nunca más traicionarte por encajar. Nunca más callarte cuando tu alma quiera hablar. Este no es el final. Es el comienzo de tu nuevo capítulo, y no importa si aún no sabes cómo escribirlo. Solo importa que no dejes el papel en blanco, porque el universo todavía tiene planes contigo. Y tú todavía tienes una verdad que necesita ser dicha. Escucha esto antes de rendirte. Tu espíritu sigue de pie. Tu historia no ha terminado. Tu alma está despierta, y lo que viene será más verdadero que todo lo que dejaste atrás.